Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy en nuestra sesión 15 tenemos el tema semejanza de triángulos y donde vamos a utilizar tres criterios. Entonces, triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma medida angular y los lados que se oponen son proporcionales. Entonces, nosotros vamos acá a ver tres casos, explicar estos tres casos. Primero, el caso AAA. Dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos interiores son de igual medida, si hablamos de este triángulo, por ejemplo, y los dos ángulos del otro segundo triángulo también son iguales. Cuando ocurre esto, se dice de que estos dos triángulos son semejantes y se va a cumplir que la proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, que este lado AB es al lado PQ como BC es a QR. Siempre se trabaja en los lados respectivos, ¿no? O sea, los equivalentes. Ahora, caso 2, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si un ángulo del primer triángulo, que acá estoy señalando, es igual de medida que un ángulo del segundo. Este es igual del segundo. Y los lados que lo determinan son respectivamente proporcionales, ¿no? Por ejemplo, este lado AB es proporcional a este lado PQ. Este lado AC es proporcional al lado PR. ¿No? Y acá se establece también esta proporcionalidad acá, ¿no? El lado AB es al lado PQ, como AC es al lado PR. Luego tenemos el caso LN, lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados del segundo triángulo, ¿no? Acá uno se puede dar cuenta, es como si uno tuviese una figura, por ejemplo, de un triángulo que tiene la misma forma y el otro tiene la misma forma, pero es un poco más pequeño o al contrario podría ser más grande. Entonces, esos son tres de los criterios que se utiliza para nosotros decir si un triángulo es semejante a otro. Y si nosotros sabemos que es semejante a otro, podemos utilizar estas propiedades. O sea, la idea es esto, ¿no? Si nosotros averiguamos o, o descubrimos o demostramos que dos triángulos son semejantes, entonces yo voy a poder hacer uso de estas propiedades que están acá. Si yo no demuestro que son semejantes, no voy a poder hacer uso de esta propiedad. Veamos ejemplos. Se tiene estos dos triángulos, son rectángulos. Tengo este primer triángulo tiene un ángulo, este también tiene un ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en uno de los casos, ¿no? Este ángulo, son dos ángulos, miren, dos ángulos que son iguales. Estamos en el primer caso, ¿no? Entonces, de acuerdo al caso AAA, entonces estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, yo puedo aprovechar de esas propiedades. Por ejemplo, puedo decir que AB es APQ, ¿ves? Tiene que ser lo mismo como BC, o sea, te va a agarrar toda la base del triángulo, como QR. Ya una vez que ya establecí esta relación, repito, esta relación yo puedo afirmar que es cierta porque ya descubrí o ya demostré que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, ya coloco mis valores. AB es 8, PQ es 16, BC es 6 y QR es la incógnita, ¿no? Porque me piden calcular X.
Luego ya opero, ¿no? Ya hacemos que multiplicamos en cruz y dividimos entre 8. Entonces va a ser 16 por 6 y dividimos entre 8. Va a salir 12 unidades. Ahora tenemos el siguiente problema. Se tiene un árbol, dice, de 468 metros de altura. Proyecta una sombra de 234 centímetros, ¿no? Esta distancia es lo que es la sombra. Calcula, dice la pregunta, la altura de una persona que tiene 74 metros de sombra, ¿no? Entonces, este problema nosotros lo vamos a modelizar mediante un triángulo, dos triángulos en este caso. Entonces, este primer triángulo nos va a representar el árbol. Este va a ser la altura del árbol y este va a ser la sombra que proyecta. Luego, la persona es más pequeña. De igual manera, este valor A va a ser la altura que me están pidiendo de la persona. A. Y este segmento BC viene a ser la sombra. Ahora vamos a escribir los datos. Nos dice que el árbol tiene 468 centímetros de altura. Acá está. Tiene una sombra de 234. Ya está. Y la persona tiene una sombra de 74 centímetros. Acá lo tenemos. Entonces lo que nos tenemos que hallar es la altura. Y entonces aquí aplicamos nuestros procedimientos de semejanza. Igual no hay dos ángulos que son semejantes. O sea, la figura tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, podemos aplicar el primer criterio. Entonces hacemos nuestra relación, ¿no? Acá va a ser 468 es a. Tenemos que utilizar este mismo cateto. Como 234 es a 74. Entonces igualmente multiplicamos producto cruzado y dividimos entre 234. Entonces A va a ser igual a 468 por 74 y el resultado lo divido entre 232. Entonces me va a resultar 148 centímetros. Va a ser la altura que tiene el señor. Bien, espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias.